Abra su Biblia en Jonás 2, del 1 al 10. Hoy vamos a hablar sobre las posibilidades de Dios. Pero estaba con duda con el título. Creo que la posibilidad es en Dios. Bueno, ahí usted al final saca sus propias conclusiones. Las posibilidades de Dios. Dice así la palabra del Señor. Lo tiene, ¿cierto? Dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Hoy queremos, Señor, que tú nos ayudes a interpretarla, a que tú puedas iluminar nuestra mente, clarificar nuestro corazón en sus lados oscuros y que tú puedas, Señor, moverte con libertad como siempre en medio de nuestras convicciones, en medio de nuestras dudas, y que hables a nuestro corazón para animar nuestro corazón, pero también para transformarlo. Espíritu Santo, posa en este lugar y úngenos de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jonás había desistido de Dios, pero Dios no desistía de Jonás. El profeta pensó que el mar sería su sepultura, sería el fin, pero Dios usó un pez, un gran pez, para salvarlo. Entonces Dios montó una operación de rescate, en verdad, y puso de vuelta al profeta en el centro de su misión. El amor de Dios nos persigue implacablemente cuando tiene un propósito para nosotros. Y es así, nosotros lo vamos a ver siempre en nuestras vidas. Cada vez que tú te alejas de Dios y Dios tiene un plan contigo y tú eres hijo de Dios o eres hija de Dios, el Señor va a ir detrás de ti y te va a agarrar. El Señor siempre monta una operación de rescate cuando un hijo se le escapa. Entre comillas se le escapa, porque a Dios no se le escapa nada. Pero ¿y nosotros? No imaginamos que el amor de Dios pueda ser tan grande que nos entregamos a nuestra propia desesperanza y nos entregamos a nuestro propio desprecio y a nuestra propia autocompasión. A veces nosotros pensamos que nuestro pecado puede ser muy, muy grande y nuestra frustración o nuestra imposibilidad en la vida puede ser tan grande que nosotros no pensamos de que Dios efectivamente tiene una respuesta para nosotros y tiene una salida para nosotros. Es más, aquí nosotros vemos a Jonás como la típica persona que solo ora cuando ya no hay nada más que hacer. Aquí nosotros vemos a una típica persona que solo ora en una dificultad extrema, que no tiene una vida de oración, que no está conectado con Dios en lo que Él está haciendo. Entonces, no necesariamente porque comienza a confiar en Dios que Jonás ora, sino que es el reflejo último de quien está a punto de morir. Recuerden que él está en medio del mar. Para quien no nos sigue en la serie de Jonás, métase en la historia. Recién estamos en el capítulo 2. Así que métase en la historia. Es una linda historia, pero en este momento estamos cuando Jonás ya fue lanzado al mar y él está en medio del mar, y de pronto Dios envía un gran pez y lo traga, y ahí está, en eso estamos. Y él está pensando ya que Dios ya no tiene una solución para él. Pero él se siente asfixiado, él se siente preocupado, él se siente desesperado, y ahí entonces él ora. Pero lo interesante es que aquí vemos que Jonás no oró para decidir en el versículo 3 del capítulo 1, no oró cuando la tempestad vino, no oró cuando todos oraban,
no oró cuando la verdad sobre su fuga, sobre su huida se hizo pública, no oró cuando los marineros intentaban llegar a la tierra remando, no oró cuando los marineros oraban a Dios por la culpa de haberlo lanzado al mar, y probablemente no oró ni el primer día y no oró ni el segundo día. Probablemente aquí nosotros tenemos a un profeta bastante terco con esta historia, porque si no el texto hubiera dicho, bueno, y entonces Jonás al primer día comenzó a orar, pero no nos dice eso, dice 3 días estuvo ahí y ahí comenzó a orar. Entonces, si él hubiera orado antes, tal vez la historia no hubiera contado que él permaneció ahí en el pez 3 días y 3 noches. Entonces el profeta Jonás parece haber dejado la oración para el último día. Pero no importa en realidad, porque el patrón que nosotros seguimos también es ese. Muchos de nuestros patrones en la vida son el reflejo de también lo que los hombres de Dios han hecho en la Escritura. Entonces, cuando nuestros recursos se agotan, ahí es donde recurrimos a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque estamos lejos de Dios, y cuando estamos lejos de Dios, la oración se debilita. Entonces, literalmente, Jonás se sintió ahorcado por la situación, se sintió en un momento de muerte, y el profeta entonces comienza ahí, en ese momento, a recuperar su fe y a recuperar su esperanza, porque Dios le presenta posibilidades para que vuelva nuevamente a Él. Entonces déjeme dejarlo tranquilo. No lo quiero dejar angustiado en esta primera parte. Aunque sea el último recurso, vale. Aunque sea el último recurso, qué bueno que tenemos a un Dios lleno de misericordia que nos acepta en ese último momento. Y nos dice, y ahí estoy, aquí estoy. Esperaste un poquito más de lo que deberías haber esperado, pero aquí estoy. Entonces Dios nos presenta posibilidades aún siendo el último recurso. Entonces vamos a la primera, la posibilidad de la angustia. Miren lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y me oíste. Hermanos, aquí el profeta trae a su memoria todo su archivo de los salmos. Es muy interesante haber descubierto eso, porque este canto de Jonás está bombardeado de salmos. En ese momento lo que se le ocurrió fue, comenzaron a llegar todos los versículos que había aprendido. Yo imagino también lo mismo que me pasó a mí o que me pasa a mí cuando estoy en angustia. Los versículos que me enchufaron durante mi niñez se vienen ahí en el momento. En el momento ahí cuando Jehová sabe los pensamientos que tiene acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para un futuro y una esperanza. Estoy ahí en la lona y yo sé, Señor, que tú me das paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí comienzo a recordar textos. Por eso es tan importante aprender la palabra del Señor. Por eso es tan importante memorizar los textos de la Escritura. ¿Por qué? Porque es justamente la palabra de Dios lo que permite que Jonás pase de una experiencia de rebelión y de disciplina a una experiencia de arrepentimiento y consagración. Él abre los tesoros de la Escritura en su mente. Él abre los tesoros de la Escritura en su corazón. Y él en ese momento se llena de esperanza, y hay posibilidades de Dios para su vida. Entonces aquí tenemos el Salmo 120, versículo 1. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Igual, un parecido, pero él hace una interpretación personal en realidad. Y él como que lo interpreta en ese momento y dice, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Él recordó eso, pero lo que le salió fue esto: yo invoqué. Como que lo personaliza, lo interioriza, y aquí estoy yo. No, a Jehová clamé, yo te invoqué, dice el texto. Y más adelante él se hace cargo de la situación, porque él se da cuenta de lo que él está pasando. Entonces ahí nos damos cuenta que Jonás comienza a recuperar la salud de su alma. Entonces cuando restaura, él comienza a recuperar la salud de su alma cuando restaura una de las fantásticas posibilidades del alma humana: la posibilidad de la angustia.
Cuando dice el texto, en mi angustia clamé al Señor, incluso en el original, ¿sabe cómo es? Porque él hace una interpretación, el Salmo dice en mi angustia, pero él dice desde dentro de mi angustia. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí el texto? Es que la angustia aquí aparece como un síntoma que trae esperanza. La esperanza que el alma puede ser restaurada. El otro día le comentaba a alguien aquí que uno de mis salmos favoritos es el Salmo 4, cuando dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Porque cuando uno está en angustia, uno se encoge. Pero cuando el Señor derrama su paz en nuestra vida, uno se ensancha. El Señor físicamente nos ensancha. Entonces hasta ese momento, nosotros teníamos a un profeta que hablaba desde la desesperanza. Pero en este momento, en la angustia, él comienza a dejar de ser insensible y su alma deja de ser perceptiva, o mejor, deja de ser no perceptiva, y entonces en las posibilidades de la angustia, Jonás se da cuenta de las experiencias que está viviendo y se da cuenta que las experiencias que está viviendo no son el castigo de Dios para destruirlo, sino que son su disciplina para restaurarlo. Por eso, en su propia narración, comienza a reconocer a su Dios como una experiencia personal. Miren lo que dice en el versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. Él está relatado. A partir de eso, hasta ese momento, los marineros estaban hablando acerca del Señor, de Jehová. Pero en ese momento él comienza a asumir, parece que sí hay esperanza en medio de mi desesperanza. Las entrañas, el texto menciona que él está en las entrañas del sepulcro, en el vientre del Seol. A Jonás se lo había tragado no solamente un pez, a Jonás él se había tragado a sí mismo también. Él estaba en el Seol de sí mismo. Su propia percepción de la realidad, él se había entregado a la dinámica de la muerte, a la dinámica de la culpa, a la dinámica de la oscuridad. Usted y yo ya hemos pasado esa dinámica cuando la culpa nos consume, cuando la situación en nuestra vida se vuelve oscura. Nosotros sabemos que existe un Dios, pero por alguna razón nosotros no conseguimos ver a ese Dios. Y ahí, cuando estamos en angustia, existe una posibilidad en el que el Señor alumbre los cantos oscuros de nuestra espiritualidad. Él dice, yo estoy en el lugar de los muertos, el Seol. Hay en Jonás una profunda depresión. Él está lleno de frustración. Él está lleno de orgullo en su corazón. Pero ahí él está en angustia. Jonás, haciendo eco del Salmo 121, respondiendo a la palabra de Dios, le recuerda que Dios siempre responde. El texto dice, y me oíste, y me oíste. Hermanos, quiero recordarte hoy, en medio de tu desesperanza, o cuando lo estés en algún momento, recuerda este texto, memorízalo. Tú me respondiste, clamé y me respondiste. Hermanos, recuerda que en la angustia nosotros necesitamos recordar, nosotros necesitamos creer de que el Señor siempre responde y nunca tarda. En apariencia pudiera parecer que se demora, pero siempre es oportuna. La acción de Dios siempre es oportuna. El Señor siempre llega a tiempo. Para nosotros podría ser demorado, pero el Señor siempre llega a tiempo. Aquí hay una cuota de esperanza. El texto dice, desde el seno del Seol clamé, pero tú me oíste. El Señor siempre responde. Hay una posibilidad en la angustia, que es la respuesta del Señor. Segunda cosa, las posibilidades de la confesión. Mire qué interesante, porque no se queda en la angustia. No se queda en que simplemente, ay Señor, estoy aquí pasando una situación, y el Señor viene y te responde. Lo maravilloso ahí es, Señor, yo antes de hacer una obra por ti, quiero hacer una obra en ti. Y aquí viene la confesión. Versículo 3 dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y olas pasaron sobre mí. Entonces dije,
Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Lo primero que Jonás reconoce, su primera confesión aquí, es que los marineros no lo habían lanzado al mar. Quien lo había lanzado al mar era el Señor. Dice el texto: me echaste a lo profundo. Fuiste tú. Miren qué interesante. Tampoco dice que es el diablo. Está bueno eso. No dice, reprendo a Satanás, porque no dice eso. Gracias, Señor, porque tú eres el que me echaste a lo profundo. Miren qué interesante la dinámica del fracaso también como parte de los propósitos de Dios para nosotros. ¿Quieres vencer? Primero tienes que fracasar. Miren qué interesante cómo el Señor nos lleva también a descubrir que en el hoyo profundo está la misericordia de Dios. Por eso, para la superación de alguna circunstancia difícil, primero debemos reconocer que Dios está detrás de ello. Entonces sí, es posible que el Señor nos lance a la profundidad en medio de la tempestad, pero todo esto con el propósito también de reconocer la profundidad de nuestra rebeldía y también traernos de regreso a un camino seguro de obediencia. Es tremendo entonces lo que produce las posibilidades que genera la confesión, aun cuando nuestra confesión es dolorosa. Miren lo que dice, miren cómo se siente Jonás. Desechado soy de delante de tus ojos. Su autoevaluación lo deprime. ¿Ya te has deprimido con tu autoevaluación? Si no te has deprimido con tu autoevaluación, probablemente estás viendo tu propio ombligo, pero no estás viendo lo que el Señor te está mostrando. Nosotros antes que todo somos pecadores delante de Él y lo necesitamos. Entonces el texto dice: yo soy desechado delante de ti, y se da cuenta que está probando su propia medicina. Jonás le había pedido eso al Señor. Él había querido eso. Su alma se aleja de Dios y se ve en camino a estar permanentemente aislado y lejos de Dios. Él quería eso. Él quería ir lejos de Dios, y el Señor le hizo sentir su lejanía. Entonces, aquí la propia muerte, el texto lo menciona así: la propia muerte, la dinámica de la muerte, la dinámica de la culpa, es la pérdida de la comunión con Dios. Entonces, en medio de la confesión, otra cuota de esperanza, y por eso ahí vienen las posibilidades de la confesión, porque dice: más aún veré tu santo templo. Qué linda esa parte. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar de la comunión con Dios. El templo era el lugar donde Dios se manifestaba. El templo era el lugar donde la gloria de Dios se descendía. El templo era el lugar donde los pecadores presentaban su sacrificio y eran perdonados por Dios. Entonces, cuando Él dice: yo, Señor, aún veré tu santo templo, Señor, yo quiero tener una comunión contigo. Yo sé que la embarré, yo sé que me fui lejos de ti, pero aquí estoy, Señor. Yo quiero ver tu santo templo otra vez. Quiero estar en comunión contigo. Quiero que la gloria de Dios descienda otra vez sobre mí. Quiero ver mis pecados perdonados otra vez. Entonces la confesión trae esperanza. No se quede con su pecado. No deje que la culpa del pecado lo consuma. Confiéselo delante de Dios. Y hay posibilidades en la confesión. La gloria de Dios desciende y nuevamente puedes restaurar el gozo de tu salvación. Nuevamente puedes vivir sin culpa. Nuevamente puedes vivir con alegría y con esperanza. No te quedes con tu pecado. Te lo digo en el nombre del Señor. No te quedes con tu pecado. Confiésalo delante de Él y el Señor. Y hay una figura en Hebreos que dice que yo puedo correr delante del trono de la gracia, acercándome confiadamente, y el Señor no me va a desechar. Confiesa tu pecado. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Confiesa tu pecado y el Señor en ese momento derrama esperanza en tu vida, derrama perdón en tu vida. Sin las posibilidades de la confesión, nuestras circunstancias son una prisión para nosotros, hasta que volvamos al centro de la voluntad de Dios.
No habrá paz en nuestros corazones mientras nosotros no estemos en el centro de la voluntad de Dios. Agustín de Hipona decía eso: mi corazón va a estar inquieto. Lo conversábamos ayer en el Volviendo al Evangelio. Nuestro corazón va a estar inquieto hasta que se encuentre contigo, hasta que descanse en ti. Entonces Dios nos ama tanto que nos tornará prisioneros de las circunstancias. Y esas circunstancias gritarán a nuestro oído acerca de su amor. Yo comencé a pensar cómo se los puedo explicar. Y me acordé de mis hijas en su proceso de crecimiento. Y las famosas pataletas. Amén. Las famosas pataletas. Ay, Señor. Las famosas pataletas. ¿Y cómo nos enseñaron a nosotros? Nuestra psicóloga nos dijo: abrácenlos, conténganlos. Y mis hijas, en otros tiempos yo habría reprendido al demonio ahí, pero me dijeron que había que abrazar. Entonces ahí la abrazaba. A veces en la calle, a veces en un parque, abrazándola, rodeándolas con mi amor. Ellas no entendían porque querían zafarse de mí. Y yo ahí agarrándolas: yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Querían zafarse de mí. Tú no entiendes, yo quiero eso. Yo sé, pero yo te amo. Dios no abdica de su derecho de tenernos así. Quiero plantearles esta idea. Señor, si yo estoy fuera de tu voluntad, abrázame fuerte. Si yo estoy 1 milímetro al margen de tu voluntad, Señor, abrázame fuerte. Que las algas rodeen mi cuello. Aunque me asfixie, Señor, yo sé que es el abrazo de tu amor. Abrázame fuerte. Aunque piense que me estoy muriendo, abrázame fuerte, Señor. Porque yo sé que es una pataleta mía. No permitas, Señor, que me escape del centro de tu voluntad. Abrázame fuerte. El texto dice: hasta el alma, abrázame fuerte, porque así yo voy a ver nuevamente tu santo templo. Hace unos buenos meses que no hacen pataletas, pero igual voy a abrazarlas ahí y les digo: yo las amo. El Señor tiene esa maravillosa bendición para nosotros cada vez que le confesamos un pecado. Y luchando con nuestra culpa, y el Señor va y nos abraza y nos dice: yo no te voy a soltar hasta que estés en el centro de mi voluntad. Lo último, las posibilidades de la salvación. Mire lo que dice el texto: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y entonces el pez fue y lo vomitó. ¿Se acuerdan de Jonás en caída libre, cierto? Si no, escuche el mensaje, está en el primero o segundo mensaje de la serie. Jonás en caída libre. Jonás estaba en un largo y profundo descenso en su vida. Y aquí lo vemos en el punto más bajo de su caída. Porque el punto más bajo de su caída no era necesariamente el vientre o sentirse o estar en el vientre del gran pez. Sino el texto dice: descendía a los cimientos de los montes. Lo interesante para quien le gusta el exégesis es esta expresión solamente aparece aquí en toda la escritura. Así que hay muchas interpretaciones de qué es lo que significa esta parte. Pero lo que sí está claro y todos estamos de acuerdo es que son las partes más profundas del mar. El camino que nos aleja de Dios nos llevará a una sepultura existencial.
y nos encerrará en la prisión más terrible, que es la prisión de la culpa. Corrie ten Boom, después de pasar privaciones en el campo de concentración nazi, estamos hablando, ¿sí? Dijo: no hay pozo tan profundo que la misericordia de Dios no sea más profunda aún. No hay abismo tan grande donde la gracia de Dios no nos alcance. Esta es la experiencia de Jonás. Aún en la más profunda necesidad extrema del hombre es tan solo una oportunidad más para que Dios actúe. El texto dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Jonás tenía que morir existencialmente y morir espiritualmente para poder probar el poder existencial de su resurrección. Nosotros necesitamos morir existencialmente y espiritualmente para poder probar el poder de la resurrección en nuestra vida. Si nosotros tenemos al menos 1% de autosuficiencia, no podría ser. Por eso en la hora de la angustia necesitamos ir a buscar los archivos de nuestra memoria. En los momentos de la angustia, en los momentos de la dinámica de la muerte, en los momentos de la culpa, nosotros tenemos que ir a buscar los archivos en nuestra memoria, porque necesitamos traer a nuestra memoria lo que nos puede dar esperanza. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Otro salmo. Entonces Jonás recordó las infinitas misericordias de Dios. A mí me encantaría que usted en los momentos de dificultad, esto es lo que yo deseo para usted, que en los momentos de dificultad usted recuerde las misericordias infinitas de Dios. Y usted recuerde que Dios es rico en perdonar a los que vuelven a Él. El pastor Amos el día viernes nos dijo esta frase que me impactó. Fue ayer en el Bolín del Evangelio. A Dios le encanta salvar. A Dios le da placer salvar. No es que Dios está diciendo: a ver quién merece mi salvación. No, Dios está ahí deseoso de salvarnos. A Dios le encanta salvar. Entonces tenemos que recordar que Dios es rico en perdonar a los que vuelven a Él en sincero arrepentimiento. Quiero plantearles esta idea entonces, porque Él contrasta eso, nuestro arrepentimiento, con otra cosa. Y esta cosa, Él los llama vanidades ilusorias. Los que siguen vanidades ilusorias, dice, abandonan la misericordia de Dios. Interesante eso. Y lo interesante que son sinónimos en el texto original. Es como un énfasis para decir realmente es vano y realmente es falso. Porque ¿sabes por qué? Hagas lo que hagas, busques a quien busques, estés poniendo tu fe en quien pongas tu fe. El texto dice: son vanidades ilusorias. Porque descubrirás en horas de dificultad que esos dioses son en realidad incompetentes. Pones tu esperanza en tus recursos, es incompetente. Pones tu esperanza en tus fuerzas son incompetentes. Pones tu esperanza en tu familia es incompetente frente al amor de Dios y al poder de Dios, que es lo único que nos puede salvar. Los que se entregan a la idolatría abandonan a aquel que es misericordioso, dice Jonás. Mas yo con alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Voy a hacerles un spoiler. Estaba en pleno arrepentimiento, estaba en plena confesión. Jonás estaba diciendo: Señor, yo voy a pagar. Así. Esa parte es así, esa parte le falta eso al texto. Ahí Jonás jurando y perjurando de que Señor, yo te voy a ofrecer sacrificios y pagaré lo que prometí. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. El Señor, nosotros realmente estamos arrepentidos, realmente nosotros estamos clamando así, y el Señor efectivamente nos visita y el Señor efectivamente nos perdona. Nosotros decimos: Señor, si tú me haces esto, entonces yo voy a ir, Señor, todos los días a la iglesia.
voy a dar mi diezmo, Señor, definitivo, yo voy a dar todo, Señor. Spoiler, ¿qué pasó con Jonás? No hizo lo que tenía que hacer, pero el Señor así, aún sabiendo eso, lo perdonó. Mire qué lindo es el Señor. Aún sabiendo que iba a fracasar otra vez, aún sabiendo que iba a ser chanta otra vez, Señor dice: aquí está mi amor, porque no depende de ti, depende de mí. No depende de lo que tú hagas, depende de mi amor por ti. Eso es maravilloso. Acerquémonos entonces confiadamente, que yo no le voy a pedir perdón porque tal vez mañana voy a hacer lo mismo. Pídale perdón igual. Quién sabe, el Espíritu Santo viene con más fuerza en su vida y efectivamente no lo hace más. Pero pídalo, con esperanza. Entonces la palabra salvación aquí viene de la raíz ensanchar. Y ahí me gustó. Dije, con esto tengo que terminar el sermón. Porque no voy a terminar con el pez vomitándolo, porque eso va a ser el próximo sermón. Y aquí dice la salvación, y aquí la palabra es ensanchar, aquí la palabra es abrir un camino, aquí la palabra es dar libertad, aquí la palabra es salvar físicamente, salvar espiritualmente, salvarlo existencialmente. Aquí es: Señor, aquí estoy, y va a ser difícil mi vida, pero aquí estoy para recibir tu bendición. El Señor dice: yo abro un camino y yo ensancho tu corazón. No sabe lo angustiante que es toser, le confieso. Pero usted conoce mis toses normales, pero yo tengo mis toses, ¿o no, Paulita? Oh, ahorita me hace así. Cuando me ahogo, usted se ríe, es horrible. Es horrible. Cuando estoy tosiendo y, ¿o no, Paulita? Y me caigo para atrás, porque me desmayo, el oxígeno desaparece de mi cerebro y me voy. Es tan maravilloso cuando en ese momento, cuando vuelve, y puedo estar otra vez bien. Hermanos, Dios abre el camino de la vida, porque cuando Jonás no tenía esperanza de vida, tuvo misericordia de él y ensanchó su corazón. El Evangelio de Mateo, y con esto termino, nos cuenta que cuando algunos escribas y fariseos le pidieron al Señor que les diera una señal de que efectivamente Él era quien decía que era, y le que pedían una señal como prueba de su autoridad y de su misión, Él le respondió con el ejemplo de Jonás, con el ejemplo de esto que estamos viendo ahora. Y dice así en Mateo 12, 39, 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás se vuelve una prefiguración de la resurrección de Cristo. Pero también la resurrección de Cristo es el arquetipo de nuestra resurrección. En la resurrección de Cristo, Cristo ha derrotado el poder de la muerte. Él mató la muerte cuando Él resucitó. Y en virtud de esa victoria nosotros también vamos a resucitar. Esa es nuestra esperanza. Jesús es un mejor Jonás, porque mientras Jonás desciende a lo más profundo por causa de su pecado, Jesús desciende a lo más profundo de la tierra para vencer la muerte. Jesús es un mejor Jonás, porque mientras Jonás es rescatado de la muerte y fue vomitado en tierra por el pez, Jesús efectivamente murió y resucitó de los muertos con su gran poder. Jesús es un mejor Jonás, porque mientras Jonás se encuentra en una de las más lindas historias de la antigüedad, es tan solo una historia, pero Jesús murió y resucitó para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es porque Jesús vive que nosotros vivimos. Es porque Jesús vive que nosotros podemos tener esperanza.
Es porque Jesús vive que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Es porque Jesús vive que nuestras vanidades ilusorias son incompetentes. Es porque Jesús vive que podemos tener esperanza frente a nuestra oscuridad. Es porque Él vive que esperamos el mañana. Es porque Él vive que ya no hay temor. Es porque Él vive que vale la pena vivir esta vida de manera abundante y dichosa solo por Él. Es porque Él vive que nosotros vivimos. Que el Señor nos ayude y nos ayude a celebrar. Póngase de pie y vamos a orar mientras el grupo de alabanza se prepara rápidamente. Porque la canción que estoy esperando cantar desde el viernes es porque Él vive. Y lo vamos a cantar con alegría y lo vamos a cantar con mucha fe. Oramos.